Vamos a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Es fácil para encontrar, ¿sí? Hoy no los complico, no tienen ningún libro difícil, no. Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, capítulo 8, versículo 26. Dice así, vamos a leer la historia completa de Felipe y el eunuco etíope. Dice, lo voy a leer en versión contemporánea, ¿sí? Así que quizá tiene alguna diferencia con la versión que tiene usted en 1960. Dice así, Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le comenzó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Esta historia transcurre cuando la iglesia, los primeros cristianos estaban comenzando a formarse. Los apóstoles habían seguido la posta que el Señor les había dejado, sí, que era ir y predicar el Evangelio. Felipe, como ustedes recordarán, había sido elegido como uno de los 7 diáconos, aquellas personas que iban a estar ayudando a los apóstoles en cuestiones prácticas. Y él había sido, junto con Esteban, elegido para estas cuestiones prácticas. Pero la persecución contra los primeros cristianos se había agudizado en ese tiempo. No era todo tan romántico y color de rosas como a veces nosotros nos imaginamos. Poco tiempo atrás, muy poquito tiempo atrás de esta historia, habían asesinado cruelmente a Esteban, ¿sí? Por haber testificado de Cristo. Y muchos cristianos no fueron asesinados, pero sí fueron obligados al destierro, a salir de sus ciudades, a salir de sus casas y verse en la necesidad de correr para salvar su vida. En medio de este clima, Felipe deja de colaborar con los apóstoles en cuestiones prácticas y es enviado a predicar a la ciudad de Samaria, una ciudad controvertida para los judíos, ¿sí? Tenían cierto resquemor los judíos en pasar por Samaria, en entablar una relación con los samaritanos. Pero sin embargo Felipe había aceptado ese desafío y había ido hasta ese lugar a predicar el Evangelio. Y nos cuenta la Biblia, en el pasaje anterior al que leímos, que muchos samaritanos habían creído en el Señor gracias al mensaje que estaba predicando Felipe en aquel lugar. Y de pronto, esto sí, en el pasaje que leímos, un ángel del Señor se va a acercar y le va a decir a Felipe, te voy a cambiar los planes. Vas a tener que ir para otro lado. Vos estás predicando bárbaro acá en la ciudad de Samaria a mucha gente, muchos se convirtieron gracias a vos, pero resulta que ahora te voy a llevar a un lugar desierto y tenés que ir hacia aquel lugar desierto. Tiene que ir por un camino por el que no transitaba mucha gente que va de Jerusalén hacia Gaza. Y la Biblia no lo cuenta, pero yo estoy seguro
que esta situación seguramente tiene que haber desconcertado a Felipe. Seguro que esto lo desconcertó. Porque él debe haber pensado, estoy predicando en Samaria. Era una ciudad grande, donde hay mucha gente. Estoy haciendo un buen trabajo. Muchas personas están conociendo el Evangelio gracias al trabajo que yo estoy haciendo acá. Y siempre es importante para transmitir el Evangelio estar en ese momento, estar en una gran ciudad para que se pueda difundir mucho más rápidamente. No había redes sociales y demás como tenemos nosotros ahora y la facilidad de poder hacerlo también a través de este tipo de medios. Ellos tenían que ir a las grandes ciudades para que cuanto más gente escuchara, más gente lo pudiera difundir y fuera mucho más rápido. Entonces siempre hacían hincapié en las grandes ciudades. Y él le dice, pienso yo, ¿no? En esta historia que me estoy imaginando, ¿me pedís ahora que vaya a un lugar desierto? No te entiendo, Señor. ¿Cómo me pedís esto? Bueno, yo no sé si realmente esto fue lo que pensó Felipe. Estoy seguro que yo sí hubiese pensado esto si el Señor me hubiese pedido esta situación. Él estaba predicando en el norte y el Señor le pide que vaya hacia el sur y que vaya por un camino desierto. Su misión era predicar el Evangelio. Era buscar lugares concurridos, como decíamos recién, para encontrar a la mayor cantidad de personas. Y Dios le estaba proponiendo totalmente lo contrario. Y aunque él probablemente no entendía la voluntad de Dios, él obedeció. Dice, más allá de nuestras especulaciones, que nosotros podemos hacer de qué pudo haber pensado Felipe o no, lo que sí dice la Biblia y lo que sí es importante para nosotros es que él obedeció y fue. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar, más allá de si él entendía o no. Lo importante es que él escuchó el mensaje que Dios le dio, obedeció y fue. Y esto creo que es algo importante para rescatar para cada uno de nosotros en nuestra vida. A veces no entendemos por qué Dios nos pone en determinados lugares. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en el trabajo en el que estoy trabajando? ¿Por qué estoy en el colegio o en la universidad en la que estoy asistiendo? ¿Por qué estoy en el barrio en el que estoy viviendo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy donde estoy? No lo entiendo muchas veces. ¿Por qué comparto tiempo con estas personas? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en el barrio, vecinos y demás, con gente con la que quizás no nos llevamos tan bien. ¿Por qué estoy compartiendo tiempo con estas personas y por qué estoy en estos lugares? Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es que tenemos que seguir el ejemplo de Felipe. Dejar los cuestionamientos atrás, las preguntas atrás, a un lado, y obedecer sin rodeos. Yo no sé si Felipe habrá preguntado o no, si lo habrá pensado o no esto que especulaba recién. Lo que sí sé es que él obedeció y fue. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. No poner excusas, sino ir hacia adelante. Entendiendo que el servicio es ahora, es hoy, no es mañana, no lo puedo dejar para mañana. El servicio es hoy. Si Felipe decía, bueno, está bien, Señor, yo estoy haciendo un muy buen trabajo acá en Samaria, te pido por favor que me dejes terminarlo, y una vez que lo termino acá, sí voy a ir entonces al camino desierto que vos me estás diciendo. Y él podría haber dicho esto, y si él empezaba a dar vueltas y poner excusas, como lo que hacemos nosotros muchas veces, que a veces cuando no entendemos la voluntad de Dios, empezamos a dar vueltas y seguimos siempre en el mismo lugar. Nos puede pasar esto. Si a Felipe le hubiese pasado esto, nunca se hubiera encontrado con este etíope eunuco. Y quizá este hombre se hubiera perdido para siempre. Porque la única oportunidad que tuvo de recibir el mensaje de Dios hubiese sido a través de Felipe. Y si Felipe no estaba en ese lugar porque estaba haciendo su tarea en otro lado, en Samaria, y no obedecía a Dios, este hombre se hubiera perdido para siempre. Hermanos, la hora de predicar es ahora, es hoy. No importa si estoy muy ocupado. ¿Usted está muy ocupado? ¿Yo estoy muy ocupado? Sí, estamos muy ocupados. La verdad que sí, tenemos mucho trabajo, definitivamente. No importa eso. La hora de predicar es ahora. No importa si no me sobran 5 minutitos para poder hacerlo. No importa si soy tímido, porque también me pasa. No me salen las palabras cuando tengo que ir y predicar. No importa si soy tímido. Moisés tenía dificultad de palabras y fue también y obedeció al Señor. A veces nos pasa esto también, que somos tímidos, entonces decimos, bueno, no me salen las palabras, entonces esa es la excusa que yo pongo para decir, listo, yo no predico porque soy tímido.
no podemos dejar pasar el tiempo poniendo excusas y dando vueltas. Digo, estoy muy ocupado, no cumplo con lo que tengo que hacer. Entonces soy tímido, no quiero hablar porque me da miedo, porque tengo vergüenza, no cumplo con lo que tengo que hacer. No hay tiempo, señores. Tenemos que salir y predicar, obedecer e ir, como dice la Biblia que hizo Felipe. Y usted me dirá, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, la Biblia lo dice muy clarito, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas que nos rodean no conocen al Señor? Piense usted un segundo. ¿Cuántas personas que lo rodean en su día a día no conocen al Señor? Ellos son nuestro campo de acción. No tenemos que irnos a África, no tenemos que irnos a China. Ya hay misioneros trabajando allí. Nuestro campo de acción son las personas que nos rodean. Felipe no estaba reaccionando por impulso, ¿sí? Él conocía al Señor profundamente y sabía que su campo de acción eran aquellas personas a las que Dios les encomendaba. Nuestro campo de acción, nuestro ir por todo el mundo y predicar, son las personas que nos rodean. Y Felipe sabía entonces que aunque el pedido fuera incomprensible, porque realmente era incomprensible, porque, tenía que estar predicando en una ciudad muy importante y de repente se va a un lugar desierto, es un pedido humanamente incomprensible, él sabía que Dios tenía algo preparado. Quizá no entendía por qué, pero él sabía que Dios tenía algo preparado en su corazón y que él simplemente tenía que obedecer. Y Dios después le iba a ir mostrando el camino progresivamente, que fue finalmente lo que pasó. El ángel del Señor le iba diciendo, bueno, ahora acércate a ese carro, ¿ves ese carro que está allá? Acércate a ese carro, anda y escuchá lo que va a decir. Y cuando él escuchó, ahí fue y actuó. Bueno, a nosotros, hermanos, el Señor ya nos llamó, como a Felipe. Ya nos llamó en el momento en que llegamos a su presencia, Él nos llamó. Ahora tenemos que obedecer y tenemos que ir. Esa es nuestra misión como cristianos. Cuando escuchamos el mensaje del Señor y lo aceptamos, Él nos llama. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y todo el mundo son las personas que nos rodean. Tenemos que seguir entonces el ejemplo de Felipe, obedecer e ir. Y avanzando un poco más en la historia, el libro de los Hechos nos cuenta que en medio del camino finalmente se encuentra con este carruaje. Y allí estaba este hombre muy importante, que era un funcionario importante de la reina de Etiopía, estaba sirviendo a la reina de Etiopía, era un hombre muy religioso, que era extranjero, pero había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Y allí probablemente, en Jerusalén, había adquirido el rollo del profeta Isaías, que era lo que estaba leyendo justamente en el viaje de vuelta hacia su casa. Y el Espíritu del Señor entonces le ordena a Felipe que se acerque a este carro. Simplemente que se acerque. Y nada más. Solo acércate a ese carro. Y Felipe entonces se acerca hasta el carro, donde estaba el etíope, y escucha que estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces ahí empieza la conversación. Creo que esto es destacable también en la vida de Felipe. Este hombre de Etiopía era un completo desconocido, era un extranjero, definitivamente. Y esto es algo que podemos destacar en su vida, que también lo podemos aplicar a nuestra vida. Él no tenía ni idea quién era ese hombre. Sí, sabía que era un alto funcionario, claramente, porque estaba en un carro. Y era un carro seguramente muy opulento. Y también la cuestión física, lo veía que era extranjero, claramente. Pero él no tenía mucha más información que esa. Él no conocía su situación. No tenía ni idea cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran los anhelos que tenía el etíope, cuáles eran las preocupaciones. Absolutamente nada. Él solamente sabía que estaba leyendo al profeta Isaías. Y sin embargo se acercó. ¿Por qué? Porque sabía que enfrente tenía un hombre con necesidades espirituales. ¿Y cómo sabía, me dice usted, que este hombre tenía necesidades espirituales? Porque todos las tenemos. Todos los hombres tenemos este tipo de inquietudes y de necesidades. No importa si lo conozco o si no lo conozco. Estoy seguro que necesita a Cristo, la persona que tengo al lado. Quizá lo conozco muy poquito, pero lo que sí sé es que esa persona necesita conocer al Señor. Definitivamente. Y Felipe esto lo entendía perfectamente. No sabía nada del etíope, pero sí sabía que necesitaba conocer al Señor. Y entonces, pasándolo a nuestra vida, pensemos: ¿qué lugares frecuentamos? ¿Por qué lugares andamos en nuestro día a día? ¿Con cuántas personas
nos cruzamos todos los días, permanentemente? ¿Cuánto tiempo compartimos con esas personas con las que nos cruzamos? ¿Qué estamos haciendo por estas personas? Y mejor aún, ¿qué vamos a empezar a hacer a partir de hoy por estas personas que están alrededor nuestro? Y Felipe va a iniciar el diálogo con una pregunta muy simple, pero muy efectiva. Dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Dice, escucha a un hombre leer al profeta Isaías, que era un hombre extranjero, y le va a decir, bueno, ¿pero usted entiende lo que está leyendo? Y bueno, obviamente este extranjero que estaba leyendo al profeta Isaías, estaba claro que tenía interés en conocer. De hecho, había ido a Jerusalén a adorar a Dios, era un hombre religioso, pero le era muy difícil comprender lo que Dios tenía para su vida. Y el etíope entonces le va a contestar con otra pregunta, que creo que es la clave de este pasaje. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Si no hay nadie que me diga qué quiere decir esto que estoy leyendo, ¿cómo lo voy a entender? Este etíope, este eunuco etíope, está reconociendo su limitación. Él quiere llegar a la verdad, él tiene interés en conocer al Señor, en conocer a Dios, pero no encuentra el camino. No encuentra las respuestas para su vida. Y piense usted, hoy aquí en este lugar, cuántas personas que están allá afuera que no encuentran las respuestas para su vida. Pensemos una vez más en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio, en nuestros vecinos, en nuestros familiares. ¿Cuántas personas de estas están buscando una respuesta espiritual para su vida? Piense en su jefe, si usted es empleado, si no está buscando esta respuesta. O si usted es comerciante, piense en sus empleados también, si no están buscando esta respuesta. O en sus clientes, o si es profesor, en sus alumnos, si no buscan esa respuesta. O si es alumno, si sos alumno, en tus profesores, si no buscan esta respuesta para contestar a sus interrogantes espirituales. Todas estas personas que nos rodean están vacíos y buscan desesperadamente llenar este vacío. Ninguna persona hay vacía y ya. Todos tenemos que llenar nuestro interior con algo. Cuando no es el Señor, lo tratamos de llenar con el dinero, con fama, con pasiones, con excesos, con exhibicionismo, que hoy se ve mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo van a entender si no hay un Felipe que les explique? Si no hay quien de nosotros les explique, ¿cómo van a entender a estas personas? Allá afuera hay personas que necesitan entonces un Felipe que les explique, que les muestre el camino, que les dé las respuestas trascendentales a su vida. Nuestra misión es ver la necesidad, como lo vio Felipe, movilizarnos, obedecer e ir, pero hacerlo siempre con amor. Felipe comenzó a predicar a partir de lo que este etíope estaba leyendo. Y él inmediatamente notó la necesidad que este hombre tenía. ¿Sí? Ante la pregunta que el etíope le hace, dice, ¿cómo voy a entender? Si no hay nadie que me lo explique, él nota esa necesidad que él tenía y entonces Felipe actúa con amor por esta persona. Y toma la pregunta del etíope como un disparador para empezar a predicarle. Él lo primero que hace es romper las barreras raciales. Él no lo juzga por no entender o por ser extranjero. Él no va con un discurso prearmado también. Que esto es algo que a nosotros a veces nos pasa. Cuando hace mucho que estamos en este ambiente evangélico, tenemos un discurso prearmado. Felipe no va con un discurso prearmado. Va y habla y actúa sobre la necesidad de esa persona. Ni tampoco lo invita a escuchar al apóstol Pedro el próximo sábado en la sinagoga. Que eso también nos pasa. Felipe no lo invita a escuchar al apóstol Pedro. Él va y asume su compromiso personal de ir y predicar el evangelio. Responde a lo que el etíope estaba buscando. Para predicar, si hay algo que no puede faltar definitivamente, es el amor. Si el amor que el Señor me tuvo a mí no se ve reflejado en mi vida todos los días, difícilmente tenga sentido mi predicación. Porque la gente va a notar que es algo vacío lo que estoy diciendo. Estoy transmitiendo algo vacío totalmente de contenido. En cambio, si demostramos ese amor que el Señor nos tuvo a nosotros todos los días, al predicarle a la otra persona, va a notar que Cristo cambió mi vida y que puede cambiar la vida de esa persona. Y va a notar que lo que decimos tiene un fundamento, y ese fundamento es el Señor.
El apóstol Pablo dice que no podemos hacer, que nosotros podemos hacer los mayores sacrificios de la vida, pero que si no tenemos amor, no sirve de nada. Esto lo dice en la primera carta de los Corintios. Podemos hacer los mayores sacrificios, pero si no tenemos amor, no sirve, está completamente vacío. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Esta es la frase, la pregunta que nos tiene que quedar resonando en nuestra cabeza. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? El mundo está lleno de personas que se hacen esta pregunta. ¿Por qué está lleno de personas que se hacen esta pregunta? Porque los cristianos muchas veces estamos callados. Porque los cristianos muchas veces no cumplimos con nuestra misión. Estamos tranquilos. Nosotros sí recibimos la respuesta. Y entonces nos quedamos tranquilos y nos guardamos la respuesta para nosotros mismos. El amor del Señor movilizó a Felipe a predicarle al etíope. Dejemos que ese mismo amor nos movilice también a nosotros para salir y predicarle a las personas que nos rodean. No tenemos que irnos a un lugar desierto, no tenemos que irnos a las grandes ciudades. Tenemos que hacerlo con las personas que nos rodean, pero siempre haciéndolo con amor, transmitiéndole a la otra persona el amor que el Señor nos tuvo a nosotros. Y ahora vamos a hablar sobre el otro personaje de esta historia, que creo yo que es el personaje principal. Este etíope, eunuco, era un hombre preparado, ¿sí? Era un hombre importante en su pueblo y un hombre religioso también. Por eso se había acercado a Jerusalén a adorar a Dios. Sin embargo, él tiene la humildad, a pesar de que era un hombre preparado, él tiene la humildad de decir, la verdad, no entiendo lo que estoy leyendo. Y no era porque tuviera dificultades para comprender texto, ¿sí? No era que tenía alguna dificultad para esto. Era un hombre justamente estudiado y culto. Él no tenía ningún tipo de dificultad para comprender texto, sino que reconoce que estaba en un proceso de búsqueda espiritual, pero no estaba llegando a las respuestas sobre las dudas interiores que este hombre tenía. Necesito, por favor, que alguien me explique, que alguien me abra los ojos. Se lo estaba reclamando casi. Vengo de Jerusalén, adoro a Dios, al único y verdadero Dios, leo las Escrituras, en ese momento hasta ese momento era el Antiguo Testamento, yo leo las Escrituras, pero me doy cuenta que eso no alcanza. Hice todo esto, cumplí con todo este ritual, pero no me alcanza. Y quizá hoy, acá en este lugar, hay alguien que esté pasando por una situación similar a este etíope. Quizá viene a la iglesia cada domingo, asiste regularmente a los cultos de los domingos, alaba a Dios junto con el resto. Recién vivimos un momento de alabanza muy lindo, muy emocionante y que nos llena el espíritu, pero quizá también nosotros venimos y alabamos a Dios junto con el resto, leemos la Biblia, pero nos damos cuenta que no alcanza, que hay algo que nos está faltando. Y eso es justamente porque todavía no tuvimos un encuentro personal con el Señor. Todo lo demás es importantísimo. Asistir regularmente a una iglesia los domingos, leer la Biblia, alabar a Dios, todo eso es importantísimo. Pero no es lo esencial. Este pasaje que leímos recién nos enseña que cumplir con todos los ritos no nos hace cristianos. Ser cristiano es aceptar que soy pecador, simplemente bajarme de la soberbia y aceptar con humildad, como hizo este hombre, que soy pecador. Dejar que el Señor entre en mi corazón, reconocerlo como el Señor de mi vida, como el Señor en serio, como aquel que va a gobernar mi vida de aquí hasta la eternidad. Y que Él, por su gracia, me da una vida nueva. Lo más lindo de todo de esta historia, ¿sabe qué? Que yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ningún sacrificio, ningún ritual. Él ya hizo todo cuando se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Pagó el precio de nuestro pecado al entregarse en la cruz y resucitar 3 días después. Y a partir de ahí, entonces sí, comenzar una nueva relación, una relación personal con el Señor. Ya no de oídas, cada tanto abro la Biblia, cada tanto voy a alguna iglesia, sino tener una relación íntima, una relación personal con nuestro Señor. Nos cuenta la Biblia que el funcionario etíope fue bautizado, dice, ¿qué impide que hoy sea bautizado? Allí hay agua y yo me quiero bautizar. ¿Hay algo que impida esto?
y dice que Felipe le dijo, no, no hay nada, entonces, bueno, quiero ser bautizado. Y más adelante nos dice que se fue gozoso a su casa. Y la tradición lo que nos dice es que este hombre fue y predicó en Etiopía. O sea que lo que hizo Felipe fue predicarle a un hombre para que después este hombre vaya y predique a todo un pueblo. Esto es lo que dice la tradición, esto no lo dice la Biblia, ¿sí? Ese encuentro personal, no con Felipe, tuvo un encuentro circunstancial, con Felipe, sino con Jesús mismo, llenó de gozo el corazón del etíope. Le dio una respuesta para la eternidad, esa respuesta que solo el Señor puede darnos. Y respondió a los interrogantes que tenía, definitivamente. Todos los interrogantes fueron contestados por el Señor. Si estamos hoy en este lugar, con estos interrogantes, con este proceso de búsqueda interior en donde nos damos cuenta de que hay algo que no nos alcanza, a pesar de que cumplimos con todo, pero hay algo que no nos alcanza, bueno, es el momento de dar ese salto de fe y entregarnos en los brazos del Señor. Hoy puede ser ese día distinto que cambie definitivamente nuestra vida para siempre. Y ya para terminar, hoy nosotros podemos identificarnos con estos dos personajes, con Felipe o con el etíope. Si somos como Felipe, entonces nos convertimos y somos seguidores de Cristo, bueno, nuestra misión y nuestra responsabilidad personal es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura son todas las personas que se mueven alrededor nuestro. Esa es nuestra misión si somos como Felipe. Ahora, si somos como el etíope y nos dimos cuenta de que queremos empezar a tener una relación personal con el Señor a partir de hoy, bueno, hoy es un gran día para pedirle a Dios esto, para pedirle al Señor que perdone nuestro pecado, para reconocer que somos pecadores y dejarle a Él que entre en nuestro corazón. Oremos entonces para que el Señor actúe en nuestro corazón, más allá de si nos identificamos con uno o con otro personaje. Vamos a orar para que el Señor actúe en nuestro corazón y para que nosotros demos las respuestas que tenemos